De cómo llegó a existir la Biblia hebrea, también conocida como el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Para mí, al principio, cuando consideraba el tema de canonización, simplemente daba por un hecho que el Antiguo Testamento fue determinado por los judíos, entonces simplemente aprobamos la decisión que ellos tomaron y que la iglesia cristiana no tuvo nada que ver con escoger qué libros de la Biblia son inspirados o reconocer qué libros de la Biblia son inspirados y cuáles no. Ahora, eso a grandes rasgos es cierto. Sin embargo, sí hubo un proceso judío de pasar por un filtro los escritos que tenían. Entonces, el hecho que la iglesia no lo hizo no significa que no hubo un proceso de filtración para llegar a la determinación de qué libros pertenecen dentro de lo que se consideran inspirados o autoritarios o de parte de Dios. Entonces, sí, no lo hizo la iglesia cristiana, lo hizo la comunidad hebrea, judía, y la iglesia simplemente reconoció lo que ellos reconocieron. Con un asterisco que voy a responder al final de la clase, y eso es por qué hay diferencias en los libros de la Biblia católica y la Biblia protestante. Pero bueno, tengo 5 puntos. El primero es... los hebreos reconocían que habían libros canónicos y no canónicos. El hecho que un libro es antiguo no significa que un libro es inspirado por Dios. Entonces los hebreos bien sabían que dentro de sus escritos habían escritos que eran inspirados por Dios y escritos que no lo eran. En los tiempos de Jesús habían muchísimos libros que eran muy respetados que no eran parte del canon. Creo que para mí el ejemplo más fuerte de esto es que cuando descubrieron los pergaminos o los rollos del Mar Muerto, no tenían el Antiguo Testamento completo, eran libro por libro y había muchísimas copias. Y el libro más común del Antiguo Testamento era Isaías. El segundo más común era Salmos. Y el tercer rollo más común de los rollos del Mar Muerto ni siquiera era parte de la Biblia, era el libro de Enoc. Jesús citó el libro de Enoc, Judas citó el libro de Enoc, era uno de los libros más leídos. Sin embargo, no hay nadie dentro de la comunidad hebrea y prácticamente nadie dentro de la comunidad cristiana que reconocía el libro de Enoc como inspirado por Dios y canónico. Entonces la comunidad hebrea reconocía, hay libros antiguos que no por ser antiguos significa que son palabra de Dios, necesitan pasar por un filtro, y es el mismo filtro que hablamos cuando hablamos acerca del canon del Nuevo Testamento, de la autoría, de que no se contradiga y el mismo proceso. Entonces, ¿cómo se dio la canonización? Fue un proceso de 2 pasos. La primera era la ley y la segunda los profetas. La ley, desde que se escribió en los tiempos de Moisés, según relata la misma Biblia, fue vista como palabra de Dios. Entonces, si ves desde Josué, que es el primer libro después de la ley, ya había una observación de los primeros 5 libros de la Biblia como la palabra de Dios. Y la pregunta es, ok, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, obviamente no hay debate, eso es palabra de Dios, eso es lo que Dios mostró a través de Moisés. Pero, ¿cuándo se reconocieron el resto de los libros de la Biblia? Entonces, la ley, por ejemplo, en Salmos, cuando David estaba escribiendo, la única parte que se consideraba Biblia era la ley. Por eso él dice, tu ley he guardado en mi corazón. Por eso él usa tu palabra y ley como intercambiable. Lo más probable es que David quizá ni siquiera tenía acceso a los libros de Josué. A lo mejor sí, pero no lo sabemos. No hay ningún indicador en ese entonces que estaban circulados tan ampliamente o que eran vistos como inspirados por Dios. Los primeros, hasta el año 400 años antes de Cristo, la única parte de la Biblia que era considerada autoritativa en ese sentido era la ley, el Torá, como le dicen los hebreos. Pero leían el resto de los libros, y cuando empiezan a profetizar los profetas del Antiguo Testamento, empiezan a escribir, así dice el Señor, la comunidad judía también lo veía como palabra de Dios.